amigos de YouTube, en este video les vamos a hablar sobre el porfiriato, para lo cual elegimos 12 temas de lo más importante en esa época. Primer periodo presidencial. Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre de 1830 a 2 de julio de 1915, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 30 años sin precedentes, y cuyo lapso en la historia de México es denominado como porfiriato. Inversión extranjera. Durante el porfiriato, debido a las condiciones propias para la inversión y dadas las facilidades que trató de dar la política del gobierno con respecto a las inversiones extranjeras, estas alcanzaron un volumen cuantioso en nuestra economía, causando serias consecuencias. La primera de ellas fue la grave deformación de la economía, que polarizó un desarrollo desigual durante el porfiriato, orientando la economía hacia el exterior y haciendo depender su desarrollo ulterior de un factor externo. La minería mejoró la eficacia del trabajo minero gracias a las experiencias acumuladas y el aumento de conocimientos técnicos. Un factor importante en el crecimiento de la industria minera fue la tecnología, sobre todo con la introducción de la fuerza hidroeléctrica. Esto logró que la minería reduciera los gastos y logró que el mecanismo fluyera más rápido. Ferrocarriles. Los primeros avances en la materia de tecnología fueron la extensión del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte de México, que era operado en su mayoría por extranjeros. El automóvil, cuyo primer modelo llegó a México entre 1996 y 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. La industria eléctrica. La industria eléctrica en México dio un paso importante durante el porfiriato 1876-1911, que fue contemporáneo a la Segunda Revolución Industrial, etapa del desarrollo incidental que, entre otros elementos, usó la electricidad por primera vez en la historia. El transporte en el porfiriato. A finales de 1876 asumió el poder general Porfirio Díaz con la colaboración del ministro de Fomento, general Vicente Riera Palacios. Se dedicaron en entusiasmo a impulsar la construcción de caminos, ferrocarriles y telégrafos. Se construyó un ferrocarril por cuenta exclusiva del gobierno y todo el personal se intervino en la obra. Ingenieros, empleados y operarios fue mexicano. Se inauguró con sus 51 kilómetros de vía angosta, 0.914 metros, el 24 de diciembre de 1879, con la asistencia del presidente Díaz. El servicio se inició el 1 de enero de 1880 y pronto empezó a transportar diversos productos para la exportación en el puerto de Veracruz. Durante la época de la Revolución, los generales fueron los primeros en disfrutar los paseos en automóviles de marcas hoy extintas, autos que posteriormente sus choferes les compraban y empezaban a ruletear. Como dato curioso, los protagonistas de la revolución fueron asesinados en sus respectivos autos, Pancho Villa y Francisco I. Madero, que iban acompañados por José María Pino Suárez a finales de 1910 y a principios de 1911. Se adoptó un tramo de camino a Toluca, México, para el tráfico de automóviles. Había entonces 26 kilómetros de carretera. Condiciones de trabajo en el campo. Sabemos que las condiciones laborales de la mayoría de los mexicanos durante el porfiriato fue un desastre. Un trabajador de la época tenía que abandonar la idea de tener un hogar fijo. No tenía las más mínimas prestaciones y sueldos eran claramente insuficientes para sobrevivir. Muchos de ellos compraban los alimentos más básicos a créditos y mantenían una deuda literalmente esclavizante. Las haciendas eran conocidas por tener miles de trabajadores, pues los dueños de las haciendas cada vez se hacían más ricos, mientras que los trabajadores trabajaban durante 12 horas para recibir un sueldo insuficiente. La agricultura tenía por objetivo la obtención de productos vegetales, que son básicos para la alimentación y además materia prima determinada a la industria mexicana. Es por tradición un país agrícola, cultivando maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, algodón, etc. Por la agricultura se hubiese hecho ejidos. Es una estructura agraria española de explotación colectiva. Básicamente en esa época vieron que de la agricultura se podía hacer una economía mayor, ya que se expandió rápidamente y tenía mucha demanda. Clases sociales. En el porfiriato se llevó a cabo la división de varias clases sociales. La aristocracia, alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas, los criollos y los extranjeros. Eran las clases ricas, las dueñas de haciendas, de fábricas y de casas comerciales o de negocios financieros que llevaban una vida desahogada. La burguesía nacional estaba compuesta por los latifundistas o hacendados, por los grandes comerciantes y por las
ocasionistas y empresas minerales e industriales. La pequeña burguesía, clase media, integrada por comerciantes e industriales en un pequeño burócrata, maestros, profesionales, periodísticas y pequeños comerciantes. Proletarios y campesinos. El proletario es la naciente clase obrera, que junto con los campesinos formaban el bloqueo de los oprimidos y viviendo en condiciones muy deplorables, y soportando toda clase de injusticia, crecimiento económico designado entre diversos sectores de la producción, movimiento obreros, huelga de Cananea, huelga de Río Blanco y Partido Liberal. Huelga de Cananea fue una huelga laboral de la minería de cobre de Cananea, Sonora, México, contra la empresa de Canalea Consolidated Carpentry Company, propiedad de un coronel estadounidense llamado Will Craner. Inicia el 30 de mayo de 1897 y se dio por la explotación de las miserias y que vieron en los obreros, la injusticia y la desigualdad de los trabajadores mexicanos y extranjeros. La huelga de Río Blanco fue una revolución obrera en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco en Veracruz, México, la mayor fábrica del Porfiriato. El día 7 de enero, en Río Blanco, cerca de 2,000 operadores agruparon un círculo de obreros liberales que se amotinaron frente a la fábrica. Le lanzaron piedras e intentaron quemarla, pero fue impedido ese movimiento. Partido Liberal. El objetivo del Partido Liberal Mexicano era derrochar al dictador Porfirio Díaz, pero no garantizaba la libertad comunal, la lucha por la libertad, de manera que para garantizar esa libertad habría que tomar y defender la tierra con una rebelión armada. Crisis en el Porfiriato. Porfirio Díaz. El Porfiriato había creado una gran insatisfacción política que vio agravada por la crisis mundial de 1907, que redujo las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo los ámbitos de la industria y la agricultura. Porfirio Díaz se había reelegido interrumpiblemente desde 1884 y en 1900 se rumoró que abandonaría la presidencia en favor de José Yves Limantour o Bernardo Reyes. Sin embargo, Díaz logró reelegirse nuevamente para calmar los ánimos. En 1904 concedió la presidencia a Ramón Corral. Las huelgas de Cananea y Río Blanco minaron el prestigio de Díaz, quien en 1908 le declaró al periodista James Cleland que estaba dispuesto a abandonar el poder en 1910. En ese panorama de descomposición social se llevó la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz afectó por medio del porfiriato la economía, por medio de la deuda a Estados Unidos de millones y bajó la economía. Cuando vinieron las elecciones, el presidente Porfirio Díaz se reeligió dando a entender que mejoraría, pero desafortunadamente no mejoró. La entrevista a Díaz Cleland. La entrevista concedida por el presidente Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Cleland, publicada en marzo de 1908, fue el parteaguas que detonó la efervescencia política con miras a las elecciones de 1910, publicada en el número de marzo de 1908 de la revista Pearson bajo el título Presidente Díaz, héroe de las Américas. La entrevista con Cleland ocupó 47 páginas de la edición y fue reproducida en México de primera instancia y solo en fragmentos del parcial el 3 de marzo en los editoriales de Iberia, El Diario del Hogar, La Patria de México de los días siguientes. Aunque buena parte de la entrevista era amplia justificación de la dictadura, 3 anuncios desataron las pasiones políticas de manera irreversible. En el primero, Díaz reconoció que los mexicanos estaban preparados para la democracia. He esperado pacientemente porque llegue el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de las revoluciones armadas. Creo que finalmente se ha llegado. Elecciones de 1910. Las campañas electorales son procesos criticados en México prácticamente desde que el país se volvió independiente. A finales del siglo XX, las elecciones de 1910 y 1911 marcaron a México y también establecieron algunos elementos que seguimos viendo en las campañas actuales. Las elecciones de 1910 en México detonaron la Revolución Mexicana, cuando Porfirio Díaz se declaró ganador de la presidencia, aunque Francisco I. Madero había obtenido el triunfo de los simpatizantes de Madero. Trabajaron para dar a conocer la plataforma del candidato, cosa que Díaz no hizo, sintiéndose seguro de ganar la presidencia.